Estabilizó con una fuerza que me habría partido la columna de no ser por los amortiguadores inerciales. Y de repente, surcábamos a toda velocidad la superficie de Z7, convirtiendo el paisaje en un borrón. Las montañas se volvieron manchas. Los cañones, líneas. Y durante todo ese tiempo, la temperatura del casco no dejaba de subir. 4000 grados, 4500, escudos al 78%, gritó Marcus. Eso sigue dentro. Parámetros aceptables, ¿verdad? Por favor, dime que son aceptables. Perfectamente aceptables. Reeves revisaba su pantalla táctica, siguiendo las posiciones de las otras 3 corbetas de nuestro grupo de ataque. ¿Cómo estamos en el punto de emergencia? 40 segundos hasta la zona objetivo. Al acercarme a la línea de terminación, me obligué a mirar la pantalla táctica, intentando concentrarme en algo que no fuera el hecho de que nos encontrábamos dentro de un planeta que debería habernos aniquilado decenas de veces. La formación de bloqueo Vex se mantenía en órbita alta al otro lado de Z7. 17 naves de guerra dispuestas en una esfera defensiva que cubría todas las vías de aproximación convencionales. Hermosas, profesionales, completamente desprevenidas para lo que estaba a punto de suceder. Todas las corbetas, reportándose listas, dijo el oficial de comunicaciones. Armas listas, objetivos fijados. Reeves asintió una vez. Entonces, permítenos saludar, Marcus. Despega. Máxima potencia. La nave ascendió bruscamente, atravesando la atmósfera superior de Z7 como una ballena emergiendo. Y de repente, estábamos en el vacío. Y allí estaba el bloqueo Vex. Lo suficientemente cerca como para ver las luces de navegación en sus cascos. Tan cerca que probablemente sus sensores ni siquiera nos habían detectado aún, porque habíamos aparecido de la nada, como algo salido de una pesadilla. Fuego, dijo Reeves en voz baja. Y abrimos fuego con todo. Los proyectiles del cañón de riel atravesaron los escudos del crucero Vex más cercano antes incluso de que se percataran de nuestra presencia. Los lanzamisiles dispararon sus cargas en una andanada coordinada que convirtió a 2 destructores en nubes de escombros en expansión. Las armas de energía perforaron el blindaje como si fuera papel. Y todo sucedió en apenas 8 segundos. Los Vex intentaron responder. Hay que reconocerlo. Lo intentaron, pero estaban posicionados para defenderse de amenazas externas, no de enemigos que se materializaron en medio de su formación desde el interior de un planeta. Sus sistemas de tiro estaban mal calibrados. Sus sistemas de defensa puntual apuntaban hacia afuera, y para cuando empezaron a adaptarse, las otras 3 corbetas habían emergido y se habían sumado al caos con su potencia de fuego. No fue una batalla. Fue una ejecución. Quirúrgica, brutal y terminada en menos de 3 minutos. Contactos hostiles neutralizados, informó Marcus, y pude oír la sonrisa en su voz. El bloqueo de la colonia se ha roto. Todas las corbetas informan de daños menores. Joder, lo hemos conseguido. Reeves le dio una palmada en el hombro. No lo dudé ni un segundo. Avisa al comandante Silex de que el sector Meridian está libre para las misiones de abastecimiento y que alguien me traiga un informe de daños. Quiero saber si hemos dañado algo importante del casco. Me desabroché el cinturón de aceleración con las piernas como si me las hubieran reemplazado por gelatina y me quedé mirando a aquella pequeña humana que acababa de destruir 17 naves de guerra con una táctica que debería habernos matado a todos. ¿Lo sabías?, dije con voz ronca. Sabías que funcionaría. No lo adivinaste. Lo calculaste. Las tensiones térmicas, los puntos ciegos de los sensores, el posicionamiento. Lo sabías. Reeves se encogió de hombros. Un 73% de probabilidad de éxito según las variables que pude medir. El otro 27% era simplemente esperar que el universo se portara bien. Ella ladeó la cabeza, estudiándome. ¿Por qué? ¿Qué probabilidad le habría asignado la doctrina táctica creyana a ese plan? No quería responder, pero ella siguió mirándome con esos penetrantes ojos humanos hasta que suspiré y dije la verdad. 0%, admití. Intentar esa maniobra resultaría en un consejo de guerra automático para cualquier oficial creyano. Viola 17 reglamentos de la flota sobre parámetros de riesgo aceptables. Sí, bueno, dijo Reeves, dirigiéndose a la salida. Por suerte para ustedes, los humanos redactamos nuestros propios reglamentos. Vamos, Borat. El comandante Siles querrá un informe completo, y quiero ver su cara cuando le digamos que no perdimos ni una sola nave.
Tenía razón sobre lo de la cara. La expresión de Siles cuando informamos de nuestras bajas, 0 muertos, 0 heridos y solo daños menores en el casco de 2 corbetas, merecía ser documentada. Ojalá hubiera tenido equipo de grabación, pero ese fue solo el primer enfrentamiento. La primera vez que vi a Maya Reeves hacer algo que debería haber sido imposible. En los ciclos siguientes, aprendí que lo imposible era básicamente su estado operativo por defecto. Hubo una vez en que convenció a una flota pirata texiana de rebelarse contra sus propios patrones, hackeando su sistema de comunicaciones y haciéndoles creer que sus jefes habían ordenado su ejecución, solo para ver qué pasaba. Funcionó. También estuvo el incidente con el campo de asteroides y el pulso magnético que, de alguna manera, convirtió un peligro natural de escombros en un sistema de armas que aniquiló a un escuadrón entero de cazas enemigos. No me pidan que explique la física. Soy un oficial de inteligencia militar entrenado e incluso yo no pude seguir sus cálculos. Y luego estuvo la situación de Garbak, que es realmente de lo que trata esta historia, porque fue entonces cuando las cosas pasaron de ser impresionantes a completamente descabelladas. El consorcio Garbak controlaba un sistema estratégico a lo largo de las principales rutas comerciales entre los mundos centrales y las colonias exteriores. Oficialmente eran neutrales, pero todos sabían que vendían información a ambos bandos del conflicto. El Consejo Galáctico quería que se ocuparan de ellos, pero con cuidado, diplomáticamente, sin desencadenar una guerra mayor que pudiera involucrar a sus aliados. Así que, naturalmente, enviaron a Reeves. Me asignaron como su oficial de enlace, lo que, según entendí, significaba que debía evitar que provocara incidentes galácticos por accidente. Era una tarea imposible. Pero alguien tenía que hacerla. Llegamos a Garbax Prime en una pequeña nave de mensajería diplomática. Solo estábamos Reeves, yo, 2 marines humanos con aspecto de piedra y una traductora muy nerviosa llamada Pala. ¿Qué no? ¿Algo que aprende de cada intento de destruirlo? Maya se giró para mirarnos de frente, y vi algo en su expresión que me sobresaltó. No era miedo, no era desesperación, sino algo que parecía inquietantemente excitación. Dejaste de intentar destruirlo, dijo. Al menos no directamente. Incliné la cabeza en un gesto interrogativo. Explícate. En la Tierra, entre los biólogos teníamos un dicho: si no puedes matar al enemigo, confúndelo. Te conviertes en un objetivo poco apetecible. Dejas que tu sistema inmunitario haga lo que evolucionó para hacer durante millones de años de guerra constante contra invasores microscópicos. Nuestros sistemas inmunitarios han fallado. Señalé que las defensas naturales de cada individuo infectado colapsan a las pocas horas de la exposición. ¿Vuestros sistemas inmunitarios? Sí, pero aún no habéis probado con un sistema inmunitario humano. La enfermería quedó en silencio. Ren fue el primero en hablar, con la voz apenas un susurro. No puede ser. ¿Quieres infectarte deliberadamente con la variante Omega de la plaga? Maya se encogió de hombros, un gesto de aceptación indiferente que parecía totalmente inapropiado dada la situación. No era mi plan favorito para un martes por la tarde, lo admito, pero sí, eso es exactamente lo que propongo. Necesitamos ver cómo interactúa el virus con la biología humana. Necesitamos observarlo en tiempo real. Ver cómo intenta adaptarse y, más importante aún, ver cómo responde mi sistema inmunitario ocular. Esto es una locura, protesté. Morirás. La tasa de mortalidad es del 93%, y eso entre especies con fisiologías mucho más robustas que la nuestra. Quizá, probablemente, pero quizá no. Maya se acercó a la unidad de contención, observando las muestras aisladas con profesional indiferencia. Los sistemas inmunitarios humanos son extraños, doctora. Kelroth. Sobrevivimos a una carrera armamentista evolutiva que habría aniquilado a la mayoría de las especies. Bacterias, virus, parásitos, hongos, lo que sea, lo combatimos. Nuestro planeta básicamente intentó matarnos durante millones de años. Y seguimos adaptándonos. Seguimos sobreviviendo. Se volvió hacia nosotros y su expresión se tornó sumamente seria. Leí sus informes durante el vuelo. 500 seres siguen infectados. Más se enferman a diario. Dijiste que habías agotado todas las opciones. Permíteme ofrecerte una más. Permíteme ser tu laboratorio. Permíteme mostrarte lo que un sistema inmunitario humano puede hacer cuando está debidamente motivado. El embajador Trin, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. El cuerpo diplomático no puede autorizar esto oficialmente. El riesgo es demasiado grande.
Si mueres, la Tierra exigirá explicaciones, investigaciones, e incluso reparaciones. La risa de Maya fue aguda e inesperada. Embajador, la Tierra me envió aquí sabiendo exactamente lo que planeo hacer. Mi gobierno lo aprobó antes de que abandonáramos la órbita. No pedimos permiso. Ofrecemos una solución. Posiblemente la única solución que les queda. Miré a Ren, quien me devolvió la mirada con una expresión de horror y desconcierto. Esto no tenía precedentes, era temerario, potencialmente suicida. Y, sin embargo, al revisar los datos una vez más, las interminables columnas de tratamientos fallidos y el creciente número de muertes, me di cuenta de que realmente no teníamos otras opciones. ¿Qué necesitas?, pregunté en voz baja. La sonrisa de Maya reapareció, aunque esta vez con un matiz de sombría determinación. Monitoreo médico completo. Preparación. Quiero que todos los biosensores que tengan monitoricen mis constantes vitales, mi actividad celular, mi función neuronal, todo. Quiero que me extraigan muestras de sangre cada hora. Quiero que se registre el comportamiento del virus en tiempo real mientras intenta colonizar mi organismo. Y quiero que estén preparados con cualquier intervención que se les ocurra, porque si esto sale mal, saldrá muy mal rápidamente. Ben comenzó a preparar el equipo con las extremidades temblorosas. Me dirigí al almacén de productos farmacéuticos, reuniendo los suministros médicos de emergencia que sin duda necesitaríamos. El embajador Trin contactó con el puente, alertándolos de la situación y preparándose para la posibilidad de que tuviéramos que evacuar la nave si fallaba la contención. Maya subió a la plataforma médica, recostándose sobre la superficie acolchada con una facilidad casi ensayada. Ben conectó el equipo de monitorización. Los sensores se adhirieron a su piel, enviando datos a nuestros sistemas. Su ritmo cardíaco se mantuvo estable, su respiración tranquila. O era extraordinariamente valiente o era muy buena ocultando su miedo. Última oportunidad para reconsiderarlo, le ofrecí, sosteniendo el dispositivo de inyección que contenía una dosis medida de la variante Omega de la plaga. Dr. Kelrod, le agradezco su preocupación. Es cierto, pero no viajé 47 años luz para acobardarme en el último momento. Apunta con todo. Coloqué el dispositivo de inyección contra su brazo, sintiendo el peso de la decisión oprimiendo mi conciencia. Con una profunda inspiración, activé el mecanismo. El líquido azul pálido, que contenía millones de partículas virales, entró en su torrente sanguíneo con un leve siseo. Durante varios segundos, no pasó nada. Los monitores mostraban lecturas fisiológicas humanas normales, frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, presión arterial dentro de los parámetros esperados, actividad neuronal consistente con un estado de alerta. Entonces, los ojos de Maya se abrieron ligeramente. Oh, eso es interesante. ¿Qué sientes?, pregunté, con la mirada fija en la pantalla de análisis celular. Calor que se extiende desde el punto de inyección. Un hormigueo, la verdad. Aún no duele, solo es una sensación, como si mi cuerpo supiera que algo extraño acaba de entrar y estuviera dando la alarma. La pantalla holográfica mostraba al virus comenzando su ataque. Partículas virales adheridas a las membranas celulares iniciando el proceso de infiltración. Pero algo era diferente. Algo no iba bien, o quizás sí, según se mire. Las células inmunitarias de Maya respondieron con una velocidad asombrosa. Los glóbulos blancos se dirigieron en masa hacia el punto de infección, no atacando a ciegas, sino analizando, poniendo a prueba, sondeando las defensas del enemigo. Observé fascinado cómo su sistema inmunitario se adaptaba en tiempo real, probando diferentes estrategias, aprendiendo al mismo tiempo que el virus. La temperatura sube, anunció Ben. 37,5 grados centígrados. La respiración de Maya se aceleró. El sudor le perlaba la frente. Fiebre. Eso es bueno. Mi cuerpo está subiendo la temperatura, haciendo las cosas incómodas para los invitados no deseados. Tus indicadores de daño celular son a escalar, advertí. El virus está infiltrándose con éxito en tus tejidos. Era de esperar. Déjalo actuar. Déjame ver qué puede hacer. Observé la batalla desarrollarse a nivel microscópico. El virus, confiado en su estrategia probada, intentó secuestrar la maquinaria celular de Maya. Pero sus células contraatacaron con una ferocidad que jamás había presenciado. Se sacrificaron antes que permitir la conversión. Liberaron señales químicas que alertaron a las células vecinas.
Adaptaron sus membranas para resistir la penetración viral. Transcurrió la primera hora. Maya permanecía consciente, pero claramente incómoda. Su temperatura alcanzó un máximo de 39,2 grados centígrados y luego comenzó a estabilizarse. La carga viral en su torrente sanguíneo se estabilizó en lugar de aumentar exponencialmente como en todos los demás pacientes. Nuestros dos compañeros llegaron con novedades inesperadas. El sistema inmunitario de Maya había identificado proteínas virales específicas y estaba produciendo anticuerpos a un ritmo extraordinario. No solo anticuerpos genéricos, sino anticuerpos específicos que reconocen el virus independientemente de sus intentos de disfrazarse. Esto no debería ser posible, susurró Ben, con la mirada fija en los flujos de datos. Su respuesta inmunitaria está superando la tasa de mutación viral. La voz de Mia resonó triunfante. Millones de años de evolución. Recuerden, mis ancestros sobrevivieron a la viruela, la gripe, la peste, el VIH, la COVID y unas 1000 cosas más que intentaron aniquilar a la humanidad. Nos volvimos expertos en esto de sobrevivir. A la tercera hora se produjo un punto de inflexión. La población viral en el torrente sanguíneo de Maya comenzó a disminuir. Sus células inmunitarias, ahora plenamente informadas sobre la amenaza, cazaban las células infectadas con implacable eficacia. El virus intentó nuevas mutaciones, nuevas estrategias, pero el sistema inmunitario de Maya anticipó cada movimiento y contrarrestó cada adaptación. A la cuarta hora, la fiebre de Mia cedió. Su temperatura volvió a los parámetros humanos normales. Sus marcadores de daño celular disminuyeron. Los monitores mostraban una curva de recuperación que parecía imposible. A la sexta hora, no se detectaban partículas virales en su sangre. Miré fijamente las pantallas, luego a Maya, luego de nuevo a las pantallas, mi cerebro luchando por procesar lo que había presenciado. Ustedes eliminaron la infección por completo. Maya se incorporó lentamente, aún débil, pero innegablemente viva. No del todo. Probablemente haya restos virales ocultos en mis tejidos, latentes, esperando a que baje la guardia. Pero mi sistema inmunitario ya sabe qué buscar. Los perseguirá durante los próximos días. Acabará con los rezagados. Necesitamos tu sangre, dijo Bren con urgencia. Si podemos aislar tus anticuerpos y sintetizarlos, podremos fabricar una cura. Maya asintió, extendiendo el brazo. Toma lo que necesites. Pero hay algo que debes saber. Algo que sospechaba antes de ofrecerme voluntaria. El sistema inmunitario humano no solo combate las infecciones. Las recuerda. Cada virus con el que nos topamos. Cada bacteria, cada patógeno. Nuestros cuerpos guardan un registro. Somos bibliotecas ambulantes de guerra inmunológica. Extraje varias muestras de su sangre, calculando ya la rapidez con la que podríamos analizar los anticuerpos y producirlos en masa. Este era el avance que necesitábamos desesperadamente. ¿Por qué? Pregunté mientras trabajaba. ¿Por qué arriesgarías tu vida por seres que nunca has conocido, por especies que apenas conoces? La respuesta de Maya fue inmediata, porque eso es lo que hacen los humanos. Dr. Kelrod, nos presentamos. Ayudamos. A veces tenemos éxito. A veces fracasamos estrepitosamente. Pero lo intentamos. Además, usted mismo lo dijo, 500 seres están infectados. Cada día enferman más. ¿Qué clase de persona sería si tuviera una posible solución y me negara a intentarla? La embajadora Trin entró en la enfermería con una expresión de profundo alivio. El análisis preliminar de sus anticuerpos es prometedor. El equipo de bioquímica cree que puede sintetizar versiones compatibles para otras especies en 48 horas. 48 horas, repitió Maya. ¿Cuántos más morirán antes de eso? Según las proyecciones actuales, entre 80 y 90 individuos más. Maya apretó la mandíbula con frustración. Luego su expresión cambió. Aquella misma determinación peligrosa regresó. Entonces tenemos que trabajar más rápido. Dr. Kelrod, quiero ayudar con el proceso de síntesis. 2 cabezas piensan mejor que una, y conozco mi propio sistema inmunológico mejor que nadie. Durante los 2 días siguientes, Maya trabajó junto a nuestro equipo de investigación con una intensidad casi obsesiva. Solo necesitaba 4 horas de sueño por ciclo, alimentándose con lo que ella llamaba café, una bebida estimulante con un ligero olor a tóxico, pero que parecía potenciar sus funciones cognitivas. Juntos, desciframos el código. Los anticuerpos en la sangre de Maya proporcionaron la plantilla,
pero sintetizar versiones compatibles con Caltoran, VIX y la docena de otras especies afectadas requirió una meticulosa ingeniería molecular. La perspicacia de Maya sobre inmunología humana, combinada con nuestro conocimiento de xenobiología, dio lugar a soluciones que ninguno de nosotros habría podido desarrollar por separado. El primer lote de la cura sintetizada se destinó a los pacientes más críticos de Vidian 6. Administramos el tratamiento y esperamos, monitorizando sus constantes vitales conteniendo la respiración y con las extremidades apretadas. En 12 horas, el primer paciente mostró mejoría. En 24, la fiebre cedió. En 48, recuperó la conciencia y se estaba recuperando. 1 a 1, los seres infectados recibieron tratamiento. 1 a 1, sobrevivieron. La tasa de mortalidad se redujo del 93% al 7%. E incluso esa cifra disminuyó a medida que perfeccionábamos el proceso de síntesis y optimizábamos las pautas de dosificación. 3 semanas después de que Maya se inyectara un virus que debería haberla matado, el brote fue declarado oficialmente contenido. 512 seres habían sido infectados. 463 sobrevivieron, una cifra que habría ascendido a 492 si hubiéramos desarrollado la cura solo unos días antes. Maya permanecía en la plataforma de observación, mirando hacia Vidian 6, con expresión pensativa. Me uní a ella, y mis tentáculos cefálicos se acomodaron en una configuración que denotaba respeto. Salvaste cientos de vidas, doctora. Reeves. La Federación Galáctica te debe una deuda que no se puede saldar fácilmente. Ella sonrió con tristeza. Díselo a las familias de los 49 que no lo lograron. Diles que actuamos con la mayor rapidez posible, pero no lo suficiente. No se puede salvar a todos. Lo sé, pero eso no lo hace más fácil de aceptar. Permanecimos en un silencio respetuoso durante un momento antes de que formulara la pregunta que me había estado inquietando desde que comenzó toda esta pesadilla. Cuando propusiste infectarte por primera vez, estabas segura de que sobrevivirías. La risa de Maya era suave y sonora, no solo un poco. Me di un 60% de probabilidades, y eso siendo optimista. El sistema inmunitario humano es impresionante, pero no invencible. Podría haber muerto. Probablemente debería haber muerto, estadísticamente hablando. Entonces, ¿por qué? Porque alguien tenía que intentarlo. Porque quedarse de brazos cruzados mientras la gente sufría no era una opción. Porque eso es lo que hacemos. Doctor, somos humanos. Somos idiotas testarudos, temerarios y optimistas que nos negamos a aceptar que algunos problemas son irresolubles. Nos lanzamos a desafíos imposibles y, ocasionalmente, solo ocasionalmente, lo logramos. Sentí que algo cambiaba en mi comprensión de la humanidad. Estos extraños primates que habían irrumpido en la sociedad galáctica con entusiasmo y caos a partes iguales. La celebración duró 3 días en todo el sector. Los gobiernos emitieron condecoraciones. Las revistas médicas exigieron informes detallados. La Organización Galáctica de la Salud quería establecer protocolos basados en la metodología de Maya. Al parecer, todos querían un pedazo de la cura milagrosa que había surgido de las venas de un humano. Encontré a Maya en el laboratorio 7 a las 3, encorvada sobre la interfaz del microscopio. Tenía los ojos inyectados en sangre por el cansancio y la concentración implacable. Deberías descansar, le sugerí, entrando con 2 recipientes de la bebida con cafeína que parecía necesitar para funcionar. Las entrevistas con los medios, por sí solas, agotarían a cualquiera durante un mes. Aceptó el café con un gesto de agradecimiento, pero no levantó la vista de su trabajo. No puedo descansar todavía, doctora Kelrod. Algo me inquieta de toda esta situación. ¿A qué te refieres? El brote está controlado. La cura funciona. La tasa de mortalidad ha bajado a casi 0 gracias a la intervención temprana. Exacto. Finalmente se giró hacia mí y reconocí la expresión de nuestro primer encuentro. Esa peligrosa intensidad analítica. Funciona demasiado bien. Desarrollamos una cura para un virus que desconcertó a sus mejores científicos en 3 semanas. Un virus que se adaptaba y aprendía con una eficiencia aterradora dejó de evolucionar repentinamente al enfrentarse a anticuerpos humanos. ¿Por qué? Me senté en uno de los taburetes del laboratorio, mientras mi mente repasaba a toda velocidad las implicaciones de la situación. ¿Cree que este patógeno esconde algo más de lo que creíamos? No creo en las coincidencias, sobre todo en biología.
La evolución natural produce patógenos eficaces, sin duda, pero este era demasiado perfecto, demasiado preciso, demasiado inteligente en su estrategia. Mostró los flujos de datos con la secuencia genética viral. Miren esta sección. Es complejidad diseñada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Diseñada. ¿Sugieres que alguien creó la variante omega de la plaga deliberadamente? Digo que las pruebas apuntan en esa dirección. Y si alguien la creó, tenemos que averiguar quién y por qué antes de que liberen algo peor. La puerta se abrió con un siseo y la embajadora Trin entró con una urgencia inusual, con las escamas erizadas por la agitación. Dr. Kelroth, Dr. Reeves, hemos recibido información preocupante del comando sectorial. Se han reportado 3 brotes más. Colonias distintas, poblaciones distintas, pero el análisis preliminar sugiere perfiles virales similares. La expresión de Maya se endureció. Las mismas variantes del patógeno, cada una ligeramente diferente, cada una adaptándose a la biología específica de la población infectada. El comando sectorial declaró una emergencia médica en 14 sistemas. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Cuántas víctimas? Los informes iniciales sugieren más de 3.000 infectados en todos los sitios. La tasa de mortalidad aumenta rápidamente. Solicitan asistencia inmediata de cualquier persona con conocimiento de los protocolos de tratamiento. Maya ya se estaba moviendo, consultando mapas estelares y datos de infección. Muéstrame las ubicaciones del brote. En ese momento, la pantalla holográfica se iluminó con marcadores rojos dispersos por el sector. Maya estudió el patrón, sus dedos trazando conexiones invisibles entre los sitios. Allí, señaló un grupo de sistemas cerca de las regiones fronterizas. Estos no son aleatorios. Alguien está probando diferentes variantes en entornos controlados. Están experimentando con poblaciones vivas para ver qué cepa es la más efectiva. Ben entró al laboratorio, con las manos cargadas de maletines de equipo. Anticipé que querrías investigar personalmente. He preparado unidades médicas móviles y equipo para la toma de muestras. Dean, eres magnífico. Maya sonrió. A pesar de las sombrías circunstancias, Dr. Kelroth, necesito su autorización para acceder a estos focos del brote. Si podemos recoger muestras de cada variante, quizá podamos rastrearlas hasta un origen común. Me he puesto en contacto con el puente de mando inmediatamente. Capitán Morvin, prepárese para partir. Tenemos una nueva misión y el tiempo apremia. La Meridian OP alcanzó la velocidad de la luz en menos de una hora, dirigiéndose a toda velocidad hacia el foco del brote más cercano en la colonia agrícola de Harvest Prime. Durante el viaje, Maya trabajó con Ren para modificar sus protocolos originales de síntesis de anticuerpos, preparándose para la posibilidad de que estas nuevas variantes fueran resistentes a la cura que habíamos desarrollado. Lo que ocurre con las armas biológicas, explicó Maya mientras calibraba el equipo de detección, es que siempre dejan huellas, marcadores genéticos que indican manipulación deliberada en lugar de selección natural. Quienquiera que haya creado estas variantes es inteligente, pero nadie es perfecto. Habrán dejado rastros. Al regresar del viaje a velocidad superlumínica, encontramos Harvest Prime en cuarentena. Las instalaciones médicas de la colonia estaban saturadas y su personal trabajaba sin descanso para aislar a los infectados. El número de muertos ya había alcanzado los 400 y seguía aumentando. Maya se puso el traje de contención completo y descendió a la superficie del planeta conmigo y con Bren, dejando al embajador Tin a cargo de coordinar con las autoridades locales. El centro médico olía a miedo y desinfectante, el aire estaba cargado de desesperación. El Dr. Finn, el médico jefe de la colonia, nos recibió en la entrada. El cansancio reflejado en su rostro lo decía todo antes de que pronunciara una sola palabra. Gracias a Dios que están aquí. Oímos hablar de su éxito en Vidian 6, pero esta variante es diferente, más agresiva, con un ciclo de replicación más rápido. Nuestras medidas de contención están fallando. Maya pasó junto a él con determinación, dirigiéndose directamente a la sala de aislamiento. La seguí, observando cómo examinaba a los pacientes con precisión clínica, matizada por una genuina compasión. Hablaba en voz baja con cada uno, explicándoles los procedimientos, ofreciéndoles consuelo y tomando muestras con delicada eficiencia. Tras examinar al 12º paciente, me apartó a un lado, con voz baja y urgente. Sin duda se trata de una variante diferente, pero comparte una arquitectura genética básica con Omega. Las mismas estructuras proteicas diseñadas, los mismos mecanismos adaptativos,
solo que optimizados para la biología de diferentes especies. Quienquiera que haya creado esto sabía exactamente lo que hacía. Instalamos un laboratorio temporal en el ala de investigación del centro médico. Maya trabajó con una intensidad casi sobrenatural, realizando análisis genéticos, comparando estructuras virales, buscando las huellas dactilares de quienquiera que hubiera convertido estos patógenos en armas. Las horas se fundían en un lío. El consumo de café alcanzó niveles que probablemente hospitalizarían a la mayoría de las especies no humanas. Bean seguía el ritmo de Maya admirablemente. Sus múltiples extremidades le permitían realizar varios experimentos simultáneamente. Lo encontré, anunció Maya a las 14 horas, con su voz ronca pero triunfante. Mostró una secuencia genética en la interfaz holográfica. Ahí mismo. Eso no es evolución natural. Es la inserción deliberada de genes reguladores que controlan las tasas de mutación. Y miren esta sección. Estudié el segmento resaltado. Mi formación médica luchaba por seguir el ritmo de su análisis. ¿Qué estoy viendo? Una firma. Marcadores genéticos que identifican el laboratorio donde se creó. Es como el sello del fabricante, solo que oculto en ADN basura que la mayoría de los analistas ignorarían. Sus dedos volaban sobre la interfaz, consultando bases de datos. Rastreando la firma ahora, si tenemos suerte, nos llevará directamente al responsable de esta pesadilla. La búsqueda en la base de datos dura minutos angustiosos. Cuando finalmente se descubrieron los resultados, el laboratorio quedó en silencio. Estación de Investigación Biotecnológica Epsilon, leyó Maya en voz alta, con un tono monótono que reflejaba una ira contenida. Financiada por un consorcio de corporaciones farmacéuticas ubicado en espacio neutral, fuera de la jurisdicción de la Federación Galáctica, especializado en, y cito, el desarrollo avanzado de patógenos para fines de investigación médica. Los ojos de Bren se entrecerraron con horror. Crearon estas enfermedades deliberadamente para obtener ganancias o para presionar, sugerí con tono sombrío. Crea el problema y luego vende la solución. Una estrategia antigua y despreciable. Maya ya estaba redactando un mensaje para el comando del sector, detallando nuestros hallazgos y solicitando una investigación inmediata de la estación de investigación Epsilon, pero su expresión sugerencia que no estaba dispuesta a esperar los canales oficiales. Doctora Reeves, dije con cautela, reconociendo su mirada. ¿Qué planeas? Necesitamos llegar a esa estación antes de que destruyan las pruebas o liberen más variantes. Las investigaciones oficiales llevan tiempo. Tiempo que los seres infectados no tienen. Creo que deberíamos adoptar un enfoque más directo. La voz de la embajadora Trin resonó con un chasquido en el sistema de comunicaciones. Doctora Reeves, debo desaconsejarle encarecidamente lo que sea que esté considerando. La estación de investigación Epsilon está fuertemente defendida y opera al margen de la ley de la Federación. Acercarnos sin autorización podría desencadenar incidentes diplomáticos o algo peor. Peor que los 3.000 seres ya muertos y miles más infectados. La respuesta de Maya fue tan cortante como el acero. Embajadora, con el debido respeto, la diplomacia no detendrá a quienes están utilizando enfermedades como armas y probándolas en la población civil. A veces hay que estar dispuesto a derribar puertas y exigir la voz del capitán. Morvin se unió a la conversación. El doctor Reeves presenta un argumento convincente. Sin embargo, a pesar de las profundas complicaciones legales, esta nave está equipada para misiones médicas, no para operaciones tácticas. Carecemos de los recursos para una intervención por la fuerza. Entonces, recurriremos a la creatividad. Maya consultó las especificaciones de la estación de investigación Epsilon, estudiando su distribución con una precisión táctica que parecía extrañamente natural para un profesional médico. La estación requiere suministros regulares, ¿verdad? Comida, equipo, traslados de personal. Quiero entrar en su laboratorio principal, acceder a sus bases de datos de investigación y obtener pruebas concretas de lo que están haciendo. Luego, difundiremos esas pruebas por todos los canales de comunicación del sector y dejaremos que la indignación pública haga lo que la fuerza militar no puede. El plan era descabellado, temerario y probablemente suicida. Naturalmente, aceptado de inmediato. En 12 horas, habíamos organizado el embarque en una nave de suministros legítimos con destino a la estación de investigación Epsilon. Maya, Ben y yo nos ocultamos entre contenedores de carga llenos de equipo de laboratorio. Nuestra presencia estaba enmascarada por una tecnología de supresión de sensores que Ben había conseguido de alguna manera a través de canales sobre los que preferí no preguntar.
La nave de suministros atracó sin incidentes. La seguridad de la estación realizó escaneos preuntuarios, pero al parecer no previeron que alguien tan imprudente como para colarse en una nave con destino a una instalación de armas biológicas. Salimos de nuestros escondites una vez sellada la bodega de carga. Al encontrarnos en los estériles pasillos de la estación de investigación, Maya se movía con una confianza que sugería entrenamiento militar previo. Se guiaba por los esquemas que habíamos descargado, evitando los controles de seguridad y burlando los sistemas de vigilancia con las contramedidas electrónicas que Ben nos proporcionó. Yo seguí mi formación médica, sin ninguna preparación para operaciones de infiltración. Llegamos al complejo principal del laboratorio sin ser detectados. Maya anuló la seguridad de la puerta usando los códigos de acceso que había extraído de los manifiestos de suministros de la estación. El laboratorio que se extendía más allá era extenso, lleno de unidades de contención y estaciones de investigación donde los científicos trabajaban con patógenos peligrosos. «Agáchense, guarden silencio», susurró Maya, conduciéndonos hacia la terminal central de la base de datos. Sus dedos recorrían la interfaz con destreza, sorteando los protocolos de seguridad y descargando ingentes cantidades de datos de investigación. De repente, la alarma resonó por todo el edificio. La luz roja de emergencia lo inundó todo con una urgencia carmesí. Nos habían descubierto. «Sigue descargando», ordenó Maya, colocándose entre la terminal y la entrada del laboratorio. Necesito 3 minutos más. El personal de seguridad irrumpió por la puerta, con las armas desenfundadas y apuntándonos directamente. Su comandante, un Rick, con porte militar, gritaba órdenes en un idioma que mi traductor interpretó como variaciones de «ríndase inmediatamente» y «prepárense para ser detenidos». «Doctor Kelroth», dijo Maya con calma, sin dejar de descargar datos. «¿Recuerdan cuando dije que los humanos aparecerían y ayudarían? Quizás subestimé nuestra capacidad para resolver problemas de forma creativa bajo presión». Pulsó un botón en un dispositivo sujeto a su cinturón. En todo el laboratorio, las unidades de contención se desbloquearon simultáneamente. Las alarmas alcanzaron niveles catastróficos al liberarse decenas de patógenos protegidos en la atmósfera del laboratorio. El personal de seguridad entró en pánico, abandonando su postura agresiva para buscar desesperadamente el equipo de protección. En medio del caos, Maya completó la descarga, asegurando la evidencia que necesitábamos. Se activó el protocolo de contaminación biológica. El sistema automatizado de la estación anunció descontaminación de emergencia en 60 segundos. Evacuación inmediata de todo el personal. Corrimos por pasillos que se llenaban de espuma descontaminante, pasando junto a equipos de seguridad más preocupados por su propia supervivencia que por perseguir intrusos, hasta el hangar donde nos esperaba nuestra nave de suministros. Maya selló los mamparos de emergencia tras nosotros, ganando segundos preciosos mientras los sistemas de la estación iniciaban los procedimientos de cuarentena total. Llegamos a la bodega de carga con 15 segundos de margen antes del cierre total. El capitán de la nave de suministros, alarmado por la emergencia en toda la estación, ya había comenzado los preparativos de salida. Nos lanzamos a bordo mientras la nave se desvinculó, alejándose a toda velocidad de la estación de investigación Epsilon, que se había sellado contra el riesgo biológico que Maya había creado deliberadamente. ¿Liberaste patógenos reales? La voz de Ben subió 3 octavas con histeria. Patógenos peligrosos, experimentales, posiblemente letales. Tranquilo, dijo Maya, respirando con dificultad pero sonriendo. Liberé vapor de agua. Inofensivo, pero sus sensores no pudieron distinguirlo con todas esas unidades de contención abriéndose simultáneamente. La estación estará cerrada durante horas mientras verifican los niveles reales de contaminación. Tiempo más que suficiente para que esta evidencia llegue a quienes pueden actuar en consecuencia. Una vez a salvo a bordo de la Esperanza del Meridiano, Maya transmitió los datos robados directamente al Comando de la Federación Galáctica, al Consejo Médico Interestelar y a todos los principales medios de comunicación del sector. La evidencia era condenatoria, imposible de negar. Epsilon había creado deliberadamente múltiples variantes de enfermedades, las había probado en poblaciones civiles y planeaba vender curas a precios astronómicos a gobiernos desesperados. La reacción pública fue inmediata y explosiva. Estallaron protestas en docenas de mundos. Los gobiernos exigieron investigaciones. El consorcio farmacéutico que financiaba la estación intentó negar su participación,
pero las pruebas que Maya había obtenido incluían registros financieros, bitácoras de comunicación y protocolos de investigación detallados que demostraban una malicia consciente y deliberada. En una semana, las fuerzas de la Federación Galáctica clausuraron la estación de investigación Epsilon. Se realizaron arrestos y se programaron juicios. Maya y yo estábamos de nuevo en la plataforma de observación, viendo cómo los noticieros detallaban las consecuencias de nuestras revelaciones. Ben por fin había dejado de temblar y dormía plácidamente, recuperándose de la semana más estresante de su vida. «Lo supiste desde el principio», dije en voz baja. «Sospechaste de patógenos creados artificialmente antes de que tuviéramos ninguna prueba. Llámalo paranoia profesional. Cuando algo parece demasiado perfectamente diseñado para causar el máximo sufrimiento, suele haber una mano humana detrás. O, en este caso, la mano de Vic, la mano de Kaltoran y varias otras especies trabajando juntas para lucrarse con la miseria. La Federación quiere otorgarte su máxima condecoración civil. Salvaste miles de vidas y expusiste una corrupción que podría haber continuado durante décadas». Maya se encogió de hombros. Ese gesto tan humano de indiferencia. Simplemente hice lo que había que hacer. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. No, corregí con suavidad. La mayoría de los seres habrían aceptado la explicación oficial, tratado los síntomas y seguido adelante. Tú cuestionaste, investigaste y te negaste a aceptar que algunos problemas son irresolubles o que algunos males son intocables. Esa es la terquedad exclusivamente humana, y la galaxia se beneficia de ello. Ella sonrió. Una calidez genuina reemplazaba la intensidad táctica que había visto con tanta frecuencia estas últimas semanas. ¿Y ahora qué, doctora Kelrod? De vuelta al trabajo médico rutinario. Para usted, tal vez. En mi caso, sospecho que la Organización Galáctica de la Salud querrá establecer nuevos protocolos basados en su metodología. Necesitamos prepararnos para la posibilidad de futuros patógenos creados artificialmente. Y el enfoque de la humanidad hacia la inmunología ha demostrado ser extraordinariamente eficaz. El enfoque de la humanidad se puede resumir de forma bastante sencilla. Sobrevivimos, nos adaptamos, nos negamos a morir en silencio. Y cuando alguien crea sufrimiento deliberadamente, nos enfadamos y actuamos. Se giró para mirarme de frente. ¿Sabe qué es lo más aterrador? Esto ni siquiera era particularmente creativo según los estándares humanos. Nos hemos estado haciendo esto unos a otros durante miles de años. Guerra biológica, plagas creadas artificialmente, enfermedades convertidas en armas. Sabemos exactamente cómo luce el mal porque lo hemos visto reflejado en nosotros mismos. Y aún así, elegiste combatirlo, curar en lugar de dañar. La mayoría de los humanos lo hacen, aunque no lo creas. Tenemos nuestros monstruos, claro, pero también tenemos sanadores, ayudantes, seres que eligen la compasión sobre la crueldad cada día. La clave está en asegurarnos de que los sanadores superen en número a los monstruos y que, cuando estos aparezcan, alguien esté dispuesto a plantarse y decir, no, hoy no. No mientras yo esté al mando. El embajador Trin entró en la cubierta de observación con documentos de aspecto oficial. Dr. Reeves, el Consejo de la Federación le ha solicitado formalmente que permanezca en este sector como consultor para la respuesta a patógenos y la gestión de crisis médicas. Le ofrecen un salario sustancial y protección diplomática completa. Maya consideró la oferta durante exactamente 3 segundos. Contrapropuesta. Capacitaré a su personal médico en enfoques inmunológicos humanos. Estableceremos un equipo de respuesta rápida diseñado específicamente para. Manejaremos las amenazas de patógenos modificados genéticamente y nos aseguraremos de que lo ocurrido en Vidian 6 y Harvest Prime no vuelva a repetirse por falta de preparación. Las escamas del embajador Trin brillaron con lo que había aprendido a reconocer como aprobación. El Consejo aceptará esos términos. ¿Cuándo pueden empezar? Ya empecé. Maya señaló las tabletas de datos esparcidas por la cubierta de observación. He estado elaborando protocolos de entrenamiento desde que abandonamos la estación de investigación Epsilon. Combatir las enfermedades no se trata solo de curas. Se trata de preparación, respuesta rápida y voluntad de pensar creativamente cuando los métodos convencionales fallan.
Durante los meses siguientes, Maya estableció lo que se conoció como la Iniciativa de Respuesta a Xenopatógenos. Personal médico de docenas de especies se entrenó en sus metodologías, aprendiendo a pensar como virus para anticipar mutaciones y utilizar las ventajas biológicas únicas de cada especie en la lucha contra las enfermedades. Yo fui su codirector, traduciendo conceptos médicos humanos a marcos que otras especies pudieran comprender e implementar. Friend se convirtió en nuestro jefe de operaciones de campo. Su cautela natural equilibraba el enfoque táctico-agresivo de Maya. Respondimos a 14 brotes distintos solo en el primer año. Algunos naturales, otros creados artificialmente, todos derrotados gracias a una combinación de preparación, respuesta rápida y la negativa a aceptar que ningún patógeno fuera invencible. 5 años después de que Maya se ofreciera voluntaria para inyectarse un virus que debería haberla matado, la encontré en el laboratorio de nuestra sede central, entrenando a una nueva promoción de personal médico. Su cabello mostraba algunas canas que no tenía cuando nos conocimos. Sus movimientos denotaban la seguridad que da la experiencia, pero esa chispa de determinación seguía intacta. «Sigues enseñándoles a ser temerarios», bromeé, entrando con mi habitual café. «Les enseño a ser valientes», me corrigió, aceptando la bebida. «Hay una diferencia. Ser temerario es correr riesgos innecesarios. Ser valiente es correr los riesgos necesarios cuando nadie más lo hace». Los estudiantes, un grupo diverso que representaba a 11 especies diferentes, escuchaban con suma atención mientras Maya explicaba tácticas inmunológicas avanzadas. Reconocí esa misma intensidad analítica que había visto en ella desde el principio, ahora multiplicada en docenas de profesionales capacitados, listos para interponerse entre sus civilizaciones y las amenazas microscópicas. «Cambiaste la galaxia», dije una vez terminada la clase y cuando los alumnos se marcharon. No por poderío militar ni maniobras políticas, sino por la obstinada negativa a aceptar una muerte evitable. Maya rió. Simplemente me presenté e hice mi trabajo. La galaxia cambió por sí misma al elegir aprender, adaptarse, aceptar que a veces las especies más nuevas y menos experimentadas pueden tener ideas que vale la pena considerar. El enfoque humano, el enfoque inteligente, que ocasionalmente los humanos logramos demostrar a pesar de nuestra reputación de caos e imprevisibilidad. Reflexioné sobre todo lo que había ocurrido desde que una joven doctora humana entró en mi consultorio y se ofreció voluntaria para lo que debería haber sido una misión suicida. Las vidas salvadas, la corrupción expuesta, la nueva generación de profesionales médicos capacitados para pensar creativamente sobre problemas imposibles. «Gracias», dije simplemente, «por presentarte, por ayudar, por ser exactamente el tipo de humano que la galaxia necesitaba, aunque no lo supiéramos en ese momento». La sonrisa de Maya era cálida y sincera. «Dr. Kelroth, ha sido un verdadero placer. Además, ¿dónde más encontraría desafíos tan interesantes? Las enfermedades de la Tierra se volvieron aburridas después de las primeras pandemias. Aquí afuera, cada día trae algo nuevo que combatir, un nuevo enigma que resolver». Hizo una pausa y añadió con esa sonrisa pícara tan familiar: «Esperen a que les cuente mi propuesta de programas de entrenamiento en intervención médica táctica creativa. Creo que es hora de que enseñemos a la próxima generación de médicos que, a veces, el mejor tratamiento implica romper algunas reglas y derribar algunas puertas». Sentí cómo se me erizaba la cabeza, entre alarma y anticipación. Porque sospecho que esto implicará más caos y probables incidentes diplomáticos. Porque han llegado a conocer bastante bien a los humanos en estos últimos 5 años. No somos la especie más fuerte, ni la más inteligente, ni mucho menos la más diplomática, pero nos presentamos. Intentamos lo imposible y, a veces, solo a veces, lo logramos de maneras inesperadas. Mirando las estrellas a través del puerto de observación, viendo cómo naves de toda la galaxia viajaban a salvo gracias a los protocolos médicos que habíamos establecido, yo me di cuenta de que Maya tenía toda la razón. La humanidad había aportado algo precioso a la comunidad galáctica. No tecnología superior ni sabiduría ancestral, sino un optimismo inquebrantable combinado con la voluntad de asumir los riesgos necesarios. El médico alienígena había dicho que el virus no tenía cura. La humana se había inyectado para encontrarla, y al hacerlo,
Le había enseñado a toda una galaxia que imposible simplemente significaba que nadie había sido lo suficientemente valiente como para intentarlo todavía. Decidí que esa era la lección más valiosa que la humanidad tenía para ofrecer. No que pudiéramos resolver todos los problemas, sino que nos negábamos a dejar de intentarlo hasta lograrlo.